Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de poder hablar acerca de lo que es su palabra. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. Creemos que es una bendición el poder compartir con todos los que quieren aprender de la palabra de Dios. Yo soy un aprendiz y eso pues creo que me fascina cuando yo me doy cuenta de algunas cosas que en realidad pues necesitaba saber. Y hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el bautismo, ¿verdad? Pero antes vamos a hablar un poco acerca de quién era Juan el Bautista. ¿Verdad que es algo muy bonito en donde nosotros nos damos cuenta que Juan el Bautista fue un propulsor de Jesucristo, ¿verdad? Abriendo el camino para que Jesucristo pudiera expandirse en su ministerio, ¿verdad? Nos damos cuenta que él, sin embargo, dice que entre los más pequeños en el cielo, Juan es uno de ellos, ¿verdad? Pero es uno de los más grandes profetas reconocidos acá en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue uno de los primeros, ¿verdad?, que empezó a hablar acerca de la venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando ya el tiempo de Jesucristo se había cumplido que viniese. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios, ¿verdad?, que está en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Esto es para la honra y gloria del Señor y espero de que ustedes lo puedan entender, ¿verdad?, a qué me quiero dirigir cuando hablo acerca de esto. En aquellos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña, una ciudad de Judá. María estaba desposada con José, ¿verdad?, y estaba encinta, o sea, estaba embarazada de Jesús. Entonces se fue, dice, a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró, dice, en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Oiga bien, Elizabeth era la esposa de Zacarías y prima de María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena en el Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, porque se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Oiga qué hermoso. Nos damos cuenta de que Juan el Bautista fue elegido desde mucho antes, ¿verdad? Desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. Oiga bien, porque dice que cuando Elizabeth oye que María saluda a Zacarías, dice que la criatura empezó a saltar, ¿verdad? Y ella fue llena en el Espíritu Santo y dio una profecía tan linda, ¿verdad?, que hasta hoy en día podemos oír. Una mujer en la cual Dios se dio gracia para mandar a su Hijo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que desde ese entonces, ¿verdad?, empieza a pasar tantas situaciones, ¿verdad?, en el proceso, ¿verdad? Y cuando Elizabeth, oiga bien, nos damos cuenta que cuando Elizabeth se le cumple el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Cómo es que se llama Juan? Nos vamos a dar cuenta por qué se llama Juan. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar alumbramiento a su hijo, oiga bien, dio a luz a un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Oiga aquí, pero respondió su madre y dijo: no se llama
se llamará Juan. No, dijo, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablita escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Oiga, qué hermoso. O sea, Dios le dio a Zacarías, ¿verdad? El nombre del Señor, pero a veces por nuestras dudas, ¿verdad? El Señor, durante todo el embarazo, en el proceso, ¿verdad? Zacarías quedó mudo. Hasta el día del nacimiento de Juan, ¿verdad? Fue abierta su boca, ¿verdad? Y poder decir, se llamará Juan, ¿verdad? Todos quedaron admirados, pero era una profecía cumplida, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que desde ese momento, pues, Juan había sido desde muchos años o desde siglos, ¿verdad? Dios ya lo tenía predestinado para que hablase de las grandes maravillas y de lo que Jesucristo iba a hacer, ¿verdad? De todos los acontecimientos venideros. Pero nos damos cuenta que se llama Juan, no sabemos su apellido ni nada, ¿verdad? Pero luego en el proceso nos damos cuenta que cuando Juan empieza a bautizar, le llaman Juan el Bautista. ¿Por qué le pusieron Juan el Bautista? Simplemente por el hecho que él bautizaba, ¿verdad? Y bautizaba y mandaba a todos a un arrepentimiento. De hecho dice que muchos llegaban, ¿verdad? Muchos querían acercarse, muchos querían ser bautizados, pero él decía, ¿quién nos ha mandado a huir de la ira venidera, ¿verdad? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Para que podáis pasar las aguas, ¿verdad? Entonces él mandaba a un arrepentimiento, ¿verdad? A hacer un examen de conciencia de todas las cosas que nosotros como seres humanos o como personas hemos cometido que no son gratas delante de Dios. Y nos damos cuenta de que él mandaba al arrepentimiento. Y dice que él bautizaba en el río Jordán. Pero dado en cierto tiempo nos damos cuenta que dice que estando Juan bautizando en el río Jordán, apareció Jesús, ¿verdad? Y dice que cuando Jesús iba a ser bautizado, Juan se negaba. Y el Señor decía, es necesario que esto acontezca, ¿verdad? Pero tomó la decisión y pues Juan esperaba que el Señor lo bautizara a él, pero no era así. Juan bautizó al Señor Jesús en el río del Jordán. Luego nos damos cuenta que Juan, ¿verdad? Sigue su proceso, sigue bautizando, sigue caminando en lo que es la obra de Dios. Un hombre que pues, como dicen, ¿verdad? Era juzgado, ¿verdad? Por todos, porque lo criticaban, porque él decía la verdad. O sea, ese Juan el Bautista era un hombre que llevaba una palabra recta, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el bautismo, pues en aguas, es un sacramento instituido por Dios y cumplido por Jesucristo. Cuando digo cumplido por Jesucristo, nos damos cuenta que en el río Jordán el Señor cumplió, ¿verdad?, ese mandamiento. Y ese ejemplo que el Señor nos dio como hijos o como Dios, nosotros tenemos que seguirlo, ¿verdad? Hay diferentes formas de bautismo. Yo pues conozco solamente dos, uno que es por rocío y el otro es por inmersión, pero la iglesia cristiana desde años, ¿verdad?, desde mucho tiempo, ¿verdad?, siempre ha usado por inmersión. Entonces podemos decir que esto fue cumplido por Jesucristo, ¿verdad?, porque Él fue bautizado en el río Jordán. Y nos damos cuenta de que el bautismo es algo muy especial dentro de lo que es la vida cristiana, ¿verdad?
Podemos ver que en el libro de San Marcos capítulo 1 y versículo 9, aconteció que en aquellos días, oiga bien, que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Además de estos pasajes hay muchos que hablan acerca de lo que es el bautismo, pero nosotros queremos enfatizar acerca de algo bien importante, y verdad, y para eso vamos a leer una porción muy bonita en San Lucas capítulo 3 versículo 21, y esto quiero que nosotros lo entendamos como cristianos. Aconteció que en ese tiempo Juan estaba bautizando, ¿verdad? Pero aconteció que cuando toda la gente del pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Oiga bien, y orando al cielo se abrió. Y nos damos cuenta que así fue como este pasaje nos habla del bautismo. Hay muchos que dan un gran testimonio claro en las Escrituras acerca del bautismo como una regla fundamental dentro de la iglesia, ¿verdad? Es un mandamiento que tiene que cumplirse en nuestra vida como cristianos. Lo podemos ver en el libro de San Marcos capítulo 28, versículo 9, ¿verdad? En donde nosotros, en el mandamiento que el Señor nos deja, y es algo que nosotros como cristianos debemos de entender. Ya los que estamos en la obra de Dios debemos de empezar a entenderlo, ¿verdad? Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda claro, ¿verdad?, que es un mandamiento, ¿verdad? Aparte de que Él vino y nos demostró cómo era, nos dejó también un mandamiento, que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora podemos entender que es algo muy importante para nosotros y que es necesario ser bautizado. Amén. O sea, es algo muy bonito en donde nosotros debemos de entender, ¿verdad? Además de eso, encontramos en el libro de Romanos lo siguiente, en el capítulo 6 y en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, pero el bautismo a fin de que, oiga bien, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que seamos como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en Él, en vida nueva. Oiga bien, somos juntamente sepultados. O sea, por eso dice que el bautismo es en realidad algo que nosotros debemos de ejercer, pero para eso debe de haber un arrepentimiento, no simplemente por el hecho de que es un mandamiento, sino que también tiene que haber una conciencia clara de lo que nosotros queremos hacer, porque no lo haga simplemente porque alguien se lo ordena, porque usted, por el qué dirán, porque usted es amigo del pastor y el pastor lo ha invitado, o porque alguien, o por obligación. De ninguna manera. Usted tiene que hacer un examen de conciencia de todas las cosas malas que ha hecho, ¿verdad? Por eso dice que Juan decía, ¿quién nos ha mandado a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Cuando dice arrepentimiento, usted tiene que arrepentirse de todas las cosas malas que ha hecho y que está dispuesto a no seguir caminando ahí, ¿verdad? Por eso dice que el bautismo es algo bien importante. ¿Por qué somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oiga bien, andemos en vida nueva. Podemos verlo también una parte muy importante en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué dice esto? Porque en nuestra vida, en el pasado, cuando no conocíamos a Dios, ¿verdad?, vivíamos aferrados a tradiciones y costumbres y creíamos que lo más correcto era lo malo, ¿verdad? Porque nosotros, por la humanidad, nosotros a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo.
Pero la realidad de las cosas es que cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, en realidad el bautismo es un tipo de muerte y resurrección para los cristianos que están dispuestos a transformar su vida y dejar las cosas que no le permitan continuar en su vida espiritual, como dice en el libro 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Lo vamos a mantener un poquito ahí porque queremos hablar de algo. El bautismo, oiga bien, es un tipo de muerte. Por eso dice que cuando usted muere, he aquí, dice, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, muere el viejo hombre y nace una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, usted hace un examen de conciencia de todo y está dispuesto a cambiar. Lo repito, nadie lo puede obligar. No se sienta comprometido con nadie, siéntase comprometido con usted mismo y con Dios, más que todo, ¿verdad? De estar dispuesto a cambiar su manera de vivir, ¿verdad? Como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. O sea, su pasada manera de vivir debe de despojarse, ¿verdad? Para poder ser bautizado. Ya no simplemente porque alguien se lo diga. Oiga bien, del momento en que usted es bautizado, dice que muere el viejo hombre, usted debe de estar consciente de que si lo hizo es porque verdaderamente siente en su corazón cambiar su manera de vivir, ya no seguir aquellos costumbres y cosas que lo alejaban de Dios. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando hablamos de eso, nueva criatura, es como cuando un niño nace, ¿verdad? El nacimiento de un niño es algo bien bonito, pero allí es donde se debe de empezar a instruir, a preparar, ¿verdad?, al cristiano para que él empiece a tomar conciencia de qué cosas necesita para seguir en el camino de Dios. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted verdaderamente toma conciencia de esa parte tan importante que está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, usted va a ser un hombre, oiga bien, positivo, y que no lo va a mover nada, porque usted no se va a dejar influenciar porque lo obliguen a bautizarse, porque le digan cosas. No, el bautismo es algo que debe nacer de su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es responsable desde ese momento que se bautiza a vivir una vida, oiga bien, alejada de todas las cosas que a Dios no le agradan y que usted ha tomado un compromiso, ¿verdad? Desde el momento en que usted se bautiza, usted tomó un compromiso, el cual, o sea, lo hace con Dios, no con el hombre. Algo debe de tomar en cuenta. Muere el viejo hombre y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Creo que es una bendición el poder hablarles acerca de lo que es el bautismo en aguas, y que usted debe de estar consciente que es algo bien importante, porque en la vida cristiana eso pesa mucho, ¿verdad? El bautismo en aguas es algo que usted tiene que hacerlo, pero hágalo con un examen de conciencia, hágalo con fe, hágalo con arrepentimiento, hágalo porque verdaderamente siente en su corazón hacerlo y está dispuesto a no retroceder, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad?, lo hacen simplemente por compromiso, y muchos una media cosa, un medio problema, pues no ha habido una convicción o una conversión clara en su vida, sino que simplemente ha sido por compromisos, y pues muestra de ello muchos, pues un medio vientecito, y pues no adquirieron una responsabilidad, no adquirieron un verdadero compromiso. ¿Cómo me gustaría de que las personas que lean este mensaje lo pudieran transmitir, lo pudieran compartir con los demás, ¿verdad? Porque creo que difundir la palabra de Dios es lo mejor que puede haber. Así es que Dios les bendiga, y damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, y espero poder seguir compartiendo y pues aprendiendo juntamente con ustedes. Si ustedes tienen comentarios, pues háganmelo saber. Creo que es un placer poder aprender de ustedes, y pues no hay nada más mejor que poder buscar una manera de cómo caminar delante de Dios. Y recuerden, el bautismo en aguas fue instituido por Dios, cumplido por Jesucristo.
Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿verdad? Y de allí para allá se pueden dar cuenta que el Señor empezó algo quizás más fuerte, más distinto, ¿verdad? Empezó a caminar y pues el bautismo para nosotros como cristianos es un paso bien importante. Así que Dios les bendiga y damos gracias al Señor y esperamos que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Si el Señor nos permite, vamos a seguir aprendiendo un poquito juntamente con ustedes. Bendiciones.